hablando de un plan económico que no solo sea el crecimiento económico, sino hablar de igualdad, hablar de que nadie se quede atrás en un país que dolorosamente poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y déjenme ir platicando de ese país. Primero, los grandes trazos, porque creo que es parte de la responsabilidad de quienes vamos a venir a platicar con ustedes, pues de dónde venimos como país. Y venimos de momentos muy difíciles. Ustedes ya no lo vivieron necesariamente. Mi generación, la mía, lo vivió a mediados de los 90, pero ya realmente no recordamos bien a bien lo que pasó antes, pero venimos de momentos difíciles en los 70, 80, insisto, y mediados de los 90, con desestabilizaciones que se provocaron por malas políticas y malas decisiones. No queremos eso, pero a partir de los 90 sobre todo, nos volvimos el alumno más destacado en la estabilidad. Y qué bueno, nos volvimos muy responsables en nuestra política fiscal, en nuestra política monetaria, la autonomía del Banco de México. Y eso, hay que decirlo con toda puntualidad, es una condición necesaria para poder estar mejor, pero a todas luces hoy sabemos que no es suficiente. Algo más tenemos que hacer, y ahí están las cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué habiendo hecho todo lo que se nos dijo que teníamos que hacer para crecer, no hemos crecido? Porque la fantasía era: hagamos todo lo que tenemos que hacer, recobremos la disciplina fiscal, demos autonomía al Banco de México, tengamos una política cambiaria flexible, hagamos la desregulación que necesitemos, hagamos la política en materia de competitividad que el país necesita, hagamos las reformas estructurales, y después de todo eso vamos a crecer. Y una vez que crezcamos, eso va a generar un efecto regadera que va a llegar a todos. Bueno, hemos hecho mucho y no hemos crecido y tampoco hemos repartido. Creo que ahí es donde tenemos que empezar el cuestionamiento, sin olvidar lo que sí hemos hecho bien, porque también sería muy injusto no trazar sobre ello. Grandes principios, yo sí les diría que no se trata de un cambio en abstracto de nuestro modelo económico, no sería un pensamiento en ese sentido. Hay quien puede llegar aquí a hablar de cambio en abstracto del modelo, y la verdad es que creo que ahí sí estaríamos corriendo un grave peligro, pero sí tenemos que hablar con seriedad, y por eso lo digo con toda responsabilidad, que tenemos que cambiar ciertas piezas de nuestro modelo económico. En paralelo, y yo sé que no es el tema al que nos invitaron, pero creo que para hablar de la economía, de la igualdad, no podemos dejar por lo menos denunciar nuestro gravísimo problema de corrupción e impunidad. No podemos dejar de manifestar el miedo que se siente el salir a la calle en muchos rincones de nuestro país, sino que la seguridad impacta en las decisiones económicas de los individuos y de las empresas, y no podemos dejar de hablar de certeza jurídica, insisto, por lo menos pinceladas. Empiezo con algunos números. Primero, les traigo esta gráfica que va desde el 1930 hasta la fecha, por décadas, cómo ha sido nuestro crecimiento. Les doy un dato nada más: del 85 a la fecha el crecimiento del país ha estado arribita del 2.1%, a todas luces insuficiente, déjenme decirlo con toda claridad, a todas luces mediocre. Hay quien hablará del periodo del desarrollo estabilizador y las ganas de regresar a ello. Pues bueno, pero ello también venía acompañado de un autoritarismo que reprimía huelgas, que tenía presos políticos, que había matanzas. Hay que entender que lo que se vivió en un momento sí de crecimiento importante, pues también venía acompañado de otra realidad política.
y de otra realidad en el mundo. Un México completamente cerrado, porque era un mundo en donde las fronteras, normalmente lo económico y en la discusión mundial estaban cerradas. Un mundo con muy poco comercio, limitado comercio, un mundo diferente que llevó al país a poder crecer a tasas también diferentes. Pero no hay que olvidar las condiciones que estaban alrededor de ello, porque hablar en abstracto que se puede regresar a ese modelo, creo que sería un gravísimo error. Pero yo me voy, en serio, a mi generación, a la generación de Che, más joven. En mi generación, el ingreso mensual per cápita en México se mantiene igual por lo menos las últimas 3 décadas. Y si vemos el último dato, ya no lo pude meter ayer, el último dato de Coneval, ya que salió hace 3 semanas, ahí estuvimos con Gonzalo Hernández, estaba Checo también. El último dato, en el 2017, sobre todo por el impacto de la inflación, vuelve a caer el ingreso mensual promedio en nuestro país. Es decir, casi 3 décadas en donde el ingreso de los mexicanos no crece. Pero lo que se ha crecido es la población, no a los ritmos de antes, pero de 2000 nada más al 2018, en 18 años, nuestra población ha crecido casi 30%. Esto hay que tomarlo en cuenta cuando vemos cuánto ha crecido nuestra economía. Por tanto, pues el ingreso per cápita, el PIB per cápita de los mexicanos en dólares, pues no ha crecido. Hay que decir una cosa, 2015 y 2016 son el único periodo desde el 83 en donde hay 2 años seguidos en donde cae el ingreso, el PIB per cápita. Hay un efecto del tipo de cambio, pero pues hay que ver en dónde estamos en términos, insisto, de nuestro crecimiento, pero también de cómo ese crecimiento con el cambio demográfico nos pega a todos. Y uno de los temas centrales, ayer Ricardo Anaya hizo una propuesta concreta en materia de salario mínimo, y déjenme detenerme un minuto en esto, porque con mis amigos economistas llevo 4 años discutiendo a profundidad. Y discutiendo a profundidad como nos enseñaron profesores como el doctor Kotler, discutiendo con evidencia, con robustez, con seriedad, no con ideologías. Pero cuando a mí me educaron en los 90 en economía, el salario mínimo sí era ideología. A mí me dijeron en ECO 1, esta es la oferta, esta es la demanda, este es el punto de equilibrio, cualquier precio artificial que se ponga por arriba del punto de equilibrio va a generar un exceso de oferta. Un ejemplo de ello es el salario mínimo. Nunca más volvimos a tocar el tema salario mínimo en toda la carrera, y ya nos quedamos con la idea de que el salario mínimo era una cosa maldita. Y quiero platicarles algunas cosas al respecto, porque como algún día me dijo me dijo, ya no podemos discutir contigo el salario mínimo porque traes doctorado en salario mínimo. La verdad es que son temas a los que hay que entrarle con seriedad, y ahorita me voy a ir explicando por qué. Porque nuestro país en 4 décadas utilizó el salario mínimo para controlar otras cosas, entre ello la inflación. Se fue indexando el salario mínimo a muchos precios de la economía, hipotecas del Infonavit, multas de tránsito, financiamiento de partidos políticos. Pero ¿qué pasó? Que un salario mínimo tan bajo como referencia fue jalando la masa laboral de nuestro país también a la baja. No pasa de un día a otro, pasa después de 4 décadas en donde tienes un salario mínimo que es tu señal para las negociaciones contractuales, y que va siendo al final de cuentas, que era sobre la base del establecimiento de los salarios, sobre todo, insisto, no pretendo meterme a la parte económica, sobre todo donde hay un mercado en donde si hay un monopsonio por parte de las empresas, en donde no es cierto que las negociaciones salariales se pueden dar tan libres como pareciera, y no es cierto que ahorita voy a regresar a esto. La cosa es que a partir
de que se desindexó el salario mínimo, es decir, se hace la reforma constitucional para que el salario mínimo volviera a ser el referente nada más del ingreso de los mexicanos que menos ganan. Empezaron alguna recuperación y hoy estamos en 88 pesos con 36 centavos de salario mínimo, pero déjenme decirles que todavía esto está por debajo de la línea nada más de la canasta alimentaria, es decir, mexicano que gana el salario mínimo no puede ni siquiera llegar a su casa y comer, él y un dependiente. Y eso es una desgracia, y nos van a decir, insisto, muchos colegas dicen, pero es que ya nadie gana el salario mínimo. No, sí los hay. Yo los invito a que le pregunten, por ejemplo, seguramente aquí en la Ibero tienen subcontratada señoras viejitas que hacen la limpieza. No sé si es el caso de aquí. No sé. Pero bueno, vayan a algún corporativo y pregúntenle a las señoras que hacen la limpieza. O vayan a un restaurante, cualquier restaurante, y pregúntenle al mesero cuánto gana. Y les va a decir que está registrado en el Seguro Social con el salario mínimo. Alguien va a decir, pero ganan propina. Sí, y el día que se jubilan y el día que no van a trabajar, ganan un salario mínimo. Pero bueno, lo que les quiero decir es que nuestro país tiene de los salarios más bajos. Y esta también gráfica del Coneval, arreglada nada más un poquito, pero la población con ingreso laboral por debajo de la línea de bienestar mínimo. La pobreza en los últimos años no se ha dado por carencias, es decir, no se ha dado por temas de educación, de salud, algo de alimentación en algunos segmentos, se ha dado por ingreso y sobre todo se ha dado por ingreso laboral. Por supuesto hay una parte en donde hay mucha gente que quiere trabajar y pocos empleos, hay un tema y ahorita lo voy a platicar de inversión, pero también hay un tema que no tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con las decisiones políticas que se han tomado alrededor de los salarios. Porque me dicen los salarios no se decretan, el mínimo sí, sí, es un decreto. Es un decreto y solo les voy a dar una razón, para mí ética. ¿Por qué no pueden trabajar los niños en un país? Porque los niños tienen que tener una vida libre de trabajo, una vida para su educación, para su esparcimiento, para su gozo. Pero habría un mercado para niños, para que las niñas y los niños trabajaran. Habría niños que quisieran trabajar y habría padres dispuestos a mandar a sus hijos a trabajar y habría quien pudiera contratar a los niños. Pues pasa ilegalmente, pero pasa. Pero uno pone reglas de lo que no quieres construir como país y una de esas reglas es que no quieres que trabajen los niños. Bueno, en el país que yo quiero vivir no quiero que nadie que esté en el mercado formal laboral reciba un sueldo que no le permita vivir fuera de la pobreza. Y esa es la razón que hace que haya las determinaciones de un salario, por ejemplo, en nuestra Constitución. Y si vemos el salario mínimo en México, y me estoy deteniendo mucho en el salario porque me parece una pieza fundamental de la discusión económica. Miren el salario mínimo en México comparado con los países de la OCDE. Lo traigo porque también es una discusión ahora alrededor de las discusiones de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Nadie en su sano juicio, bueno, ya saben quién sí, no tan sano juicio, pero sí cree que pueden converger inmediatamente los salarios. Bueno, yo no creo eso, no creo ni siquiera que tendría que ser hoy la premisa, pero sí son diametralmente diferentes los salarios en México y en Estados Unidos y en Canadá. Y una de las aspiraciones del Tratado de Libre Comercio hace 20 años era que las condiciones de vida y bienestar entre las poblaciones de la región económica del norte de América iban a empezar a converger, y no ha sucedido. Y puede haber discusiones profundas que si estas diferencias se manifiestan derivado a la productividad del trabajador mexicano y el trabajador canadiense o estadounidense. Yo les digo, tenemos mucho que trabajar en productividad, por supuesto que sí, pero esta diferencia no se manifiesta por temas de productividad. Un trabajador mexicano en una industria automotriz
que va a tener el mismo mercado internacional a los mismos precios, con las mismas máquinas, con la misma capacitación y con la misma productividad, gana 10 veces menos en México. Y en serio, el trabajador de Saltillo no es menos productivo que el de Michigan o el de Frankfurt. Tenemos que preguntarnos, y miren, me fui a la automotriz porque es nuestro sector estrella, pero ¿qué tal el jornalero oaxaqueño mexicano que está en San Quintín, Baja California, piscando berries para la misma empresa que va a ser el mismo mercado internacional de berries en dólares, con la misma tecnología, con los mismos fertilizantes, pero si está en San Quintín, Baja California, o se cruza la frontera y está en Oxnard o Fresno, California, la diferencia va a ser de 100 pesos el día a 10 dólares la hora. La productividad no creció en ese tamaño nada más porque cruzó la frontera. Hay algo que no cuadra en el modelo de reparto de la riqueza que hemos hecho en nuestro país. Una de las razones que ha fallado profundamente en nuestras decisiones económicas y en nuestra política económica y política fiscal ha sido la bajísima inversión pública en infraestructura. Los últimos años son de caídas verdaderamente dolorosas. Si nos vamos, déjenme mirar esta, si nos vamos a ver la inversión pública, el año pasado fue el mínimo histórico desde hace 70 años. Solo 2.9% del PIB en inversión pública. Y esto es muy preocupante porque la inversión pública en muchos sentidos es insustituible por la inversión privada. La inversión pública mueve, fomenta, potencia la inversión privada. Cuando no se da, es muy difícil pensar en industria en el sur del país si no hay inversión pública que genere y adecue los costos para quien vaya a invertir al sur del país. Y con estos mínimos de inversión es muy difícil que el país pueda generar el crecimiento que requiere por la estimulación que inversión pública da a la inversión privada. Nos hemos salvado porque hemos tenido muy buena o relativamente buena inversión privada, pero no ha sido suficiente y sobre todo no ha sido regionalmente homogéneo. Se ha concentrado en el norte, centro y bajío, y el sur pues sigue quedando cada año más retrasado. Insisto, la inversión pública en el mínimo histórico, y nos van a decir, yo sé que al rato viene Luis y va a decir, es que pues se cayeron los ingresos petroleros. Pues sí es cierto, pero fíjense cómo creció la deuda en los últimos años. Creció casi 15 puntos del Producto Interno Bruto el endeudamiento de nuestro país entre 2012 y 2016. Ahora, estamos en niveles de 50%. ¿Son preocupantes? Yo digo que no. Lo que fue preocupante es la tasa de crecimiento del endeudamiento, 1, y 2, ¿en qué se usó ese dinero? Ahora sí que es como la película esta de ¿dónde está el piloto? ¿Cómo si creció en la deuda y vamos a deber? Si vemos los ingresos totales, pues sí, los petroleros cayeron de manera relevante, pero los ingresos totales, derivado del endeudamiento y derivado de los ingresos tributarios a partir de la reforma fiscal, crecieron de manera relevante. Y tuvimos buenos años. El tema, insisto, en dónde se fue el dinero. No bajó el gasto corriente del gobierno y no subió, al contrario, bajó de manera muy importante. En el último año 24% el gasto en inversión pública. ¿Y qué pasa cuando recaudas mal, gastas mal? Pues que la desigualdad de nuestro país, debo decirlo así, nunca el país había generado más riqueza de la que está generando hoy, y nunca esa riqueza había sido tan mal distribuida como hoy. Y si lo vemos en esta tabla, si vemos estos son los índices de Gini antes y después de impuestos y transferencias. Miren, nuestro país no cambia. Es decir, en países, si uno se va a Bélgica, por ejemplo, cae 20 puntos la desigualdad entre cómo empieza después de cobrar impuestos y después de que el gobierno transfiere. Porque esa es la lógica del arreglo comunitario. Nos juntamos todos, pagamos entre todos
y una parte de los que más tenemos le damos a los que menos tienen y podemos seguir pues en armonía, o podemos tener una cosa que sea más igualitaria. Además, que déjenme decirles, hoy ya sabemos con robustez económica y con seriedad que la igualdad es variable necesaria para el crecimiento y no una variable que se impacta una vez que se crece. A mayor igualdad, mayor crecimiento. Por eso no lo podemos dejar así. Esto lo digo muy rápido. Nuestro país lleva 81 años de expansión sostenida versus 115 años de atonía y retroceso, esto de los 196 años de independencia. Y lo que es interesante al meterte a los periodos de crecimiento del país es que fue a través de la elaboración política de un genuino consenso económico. No era que un grupo, ¿no?, el de la Ibero pensaba esto, el de la UNAM pensaba aquello, y pues se optó por el modelo de la Ibero. No, hubo un consenso entre las élites empresariales, entre intelectuales, con la sociedad. Hubo consensos, hubo diálogo, hubo coaliciones que pretendían generar condiciones para pensar y plantear las cosas diferentes. Piezas de un nuevo consenso, planteo yo, y déjenme ser relativamente sencillo. Uno, necesitamos plantear un sistema de protección social universal. Necesitamos que los mínimos, los pisos de bienestar puedan llegar a cada uno de las mexicanas y los mexicanos que aquí nazcan. Que cuando uno entre a la vida pueda ser y hacer en sociedad con los mínimos necesarios. Para ello, pues la salud es un tema que a mí me pesa mucho. La salud, no hay nada, ninguna inversión que pueda impactar más en el futuro de las personas, que por ejemplo Ricardo Anaya ya anunció el programa de los primeros 1000 días que van de la concepción a los primeros 2 años. Está comprobado que las conexiones neurológicas de los primeros meses de vida se dan en su mayoría y que después de ello es irreparable lo que no se dio. Y el costo-beneficio, el costo-efectividad de invertir en esos primeros meses de vida es insustituible. No hay peso del presupuesto público que tenga un mayor impacto que lo que se invierta o lo que se deje de invertir en esos primeros meses. Y en la salud tenemos mucho más que hacer. Si no viramos rápidamente nuestro sistema de salud de un sistema que se construyó para ser curativo a un sistema preventivo, con nuestro cambio demográfico y nuestra transición epidemiológica, es decir, nos estamos haciendo más viejos y el tipo de enfermedades, sobre todo las crónicas no transmisibles, van a empezar a hacer un impacto que va a ser no solo no financiable, sino los costos que eso va a traer para nuestra economía, para nuestra convivencia y para la salud de los futuros años es tremendo. Tenemos que virar el sistema, necesitamos urgentemente dar los siguientes pasos a un sistema de salud. Educación, pues por supuesto, necesitamos mejor educación y necesitamos pensar en una educación, además, que tiene que tener una doble cosa, una en donde primero equilibras con todo lo que se ha perdido en décadas, pero luego el modelo tiene que cambiar a un modelo de realidades diferentes a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años. No es un tema sencillo, es un tema en donde nos tenemos que poner de acuerdo. Infraestructura social básica, ingreso básico universal, ustedes lo han escuchado este tema, no me voy a detener mucho en ello, solo les digo, es una idea que vale la pena discutir. Es una idea que cataliza gran parte de las discusiones que hoy tenemos y seguramente de las discusiones que tendremos a futuro. Hay 6.491 programas sociales en el país y solo 152 tienen evaluación. Pero creo que nos podemos preguntar cómo estamos generando los mecanismos de políticas públicas en materia social y si ahí hay espacio para hacer las cosas mejores. Porque si no haces cosas diferentes no puedes esperar resultados diferentes.
y el ingreso básico es una oportunidad que se está discutiendo en el mundo, que con toda honestidad tengo que decir, en ningún país se ha implementado en extenso. Hay buenas pruebas, hay Finlandia, California, India, en Irán hubo una experiencia amplia, muy interesante, con altibajos, pero en general yo les diría, es una política pública que merece ser, uno, discutida, y dos, que le podemos dar una chance. E implementada como se implementa la política pública, que no es ciencia exacta, con pilotos, aprendiendo, con gradualidad, con un entendimiento a profundidad de qué beneficia y qué no. Pero el ingreso básico universal, yo les diría, es un concepto, es una política que le tenemos que dar un espacio y chance. Lo podemos discutir más a fondo, porque seguro la pregunta, ¿y cómo se financia? Y eso es el tema, ¿no? Lo mismo sucedía con oportunidades, la misma discusión fue con el Seguro Popular cuando inició, y sus primeros 3 años el Seguro Popular tuvo 1 millón de afiliados, y hoy tiene 57 millones de afiliados. Y la pregunta es, ¿cómo se va a financiar? Se puede la respuesta, pero podemos entrarle más a fondo. Yo les diría, y otra vez, ahorita va a decir Luis, es que esas cosas no alcanzan y que no lo digan. No, así como nos decían hay que pensar fuera de la caja, a veces hay que pensar afuera del presupuesto o de la restricción presupuestal, porque no es para qué te alcanza y entonces te autodeterminas, es que quieres lograr y entonces ves qué necesitamos hacer para poder lograrlo. Hay que pensar, creo yo, las cosas diferentes. En fin, una política nueva en materia de ingresos. Ya les platiqué de salario mínimo, les digo las 2 metas ya establecidas por la coalición por México al Frente. El 1 de diciembre de este año se convocará, cuando Ricardo Anaya sea presidente, se convocará a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se reúna y el salario incremente de los 88 pesos con 36 centavos a 100 pesos de marzo de este año, que es la línea de pobreza alimentaria. La pobreza, es decir, se puede comer, y tenemos todos los estudios y todo el respaldo de por qué no es inflacionario, de por qué eso no genera desempleo, sino al contrario, por qué estimula la economía, por qué fomentas un poquito el mercado interno, por qué crece la productividad, por qué disminuye la rotación en las empresas y entonces los empresarios invierten más en capacitación, por qué trae, cuando los incrementos son graduales y moderados, y sobre todo como lo hemos hecho en los últimos 2 años, cuando son en términos absolutos y no porcentuales, ¿por qué esto estimula, no genera? Y llegar en diciembre del 2022, es decir, pongámonos la meta, 4 años, para llegar a la línea de bienestar. Una afirmación tan sencilla como esta, que aquel que trabaje en el mercado formal en México no se pobre. Yo creo que como país es una premisa. Digo, si estuviéramos en la África subsahariana, no se genera economía, no se genera riqueza, pues está bien. Pero en un país con una riqueza como la que nosotros sí generamos, que haya el 45% de los trabajadores registrados en el Seguro Social, no hablo de la informalidad, registrados en el Seguro Social, que lleguen a su casa y sean pobres después de trabajar una jornada. Ese no es el país donde yo quiero vivir. Es por ética, sí, pero también por conveniencia económica. Pero bueno, ahí están las metas. Podemos discutir más de salario mínimo, por supuesto también de productividad laboral. Tenemos un tema en materia de productividad y tenemos que meterle una capacitación, una formación diferente para las habilidades del trabajo. Pues a el Instituto de la Ciudad de México está tratando de juntar las empresas con sus necesidades y cómo sale el joven, y máxime lo que viene con la inteligencia artificial, los autos, los vehículos autotripulados, las nuevas tecnologías que van a robotizar. Viene un quiebre que vamos a tener que entender cómo reformulamos la educación para el trabajo de montones de personas, y les diría políticas de formalización, pero aquí hago un solo paréntesis. Formalización para todos y parejo, porque me ha tocado mucho con empresarios que una de las primeras cosas que te dicen es: urge la formalización. Yo estoy de acuerdo, porque me dicen, si no hay competencia desleal, el informal no paga impuestos. Es cierto,
pero la formalización empieza con todos. Porque yo les pregunto a los mismos empresarios cuando me dicen, y les pregunto si quienes trabajan en su hogar están registrados en la Seguridad Social, y la gran mayoría te responde que no. Y es así porque de 2.5 millones de trabajadoras del hogar, solo el 2% tienen Seguridad Social. Entonces sí, formalización, pero hagamos un pacto entre todos de que a la formalización le entramos efectivamente todos. No solo pues formalización donde me conviene, pero pues no formalización también donde me conviene, porque entonces no estamos haciendo un pacto de una nueva sociedad, no estamos haciendo un consenso. Tercero, un gran plan de infraestructura a largo plazo necesitamos. Este país se está construyendo en muchos sentidos en las ruinas. 15% de la población que ya tenía agua, hoy dejó de tener agua porque no hemos invertido lo necesario para que eso se mantenga, no hemos invertido lo necesario en trenes, en aeropuertos, en puertos, y luego cuando lo invertimos mal, porque si el tren México-Toluca hubiera estado bien planeado o el proyecto hubiera sido bien identificado, el primer tramo forzosamente hubiera tenido que ser Observatorio Santa Fe y no empezar de allá para acá. Entonces tenemos que invertir mucho más, pero tenemos que invertir también bien, uno, y dos, con absoluta transparencia, porque si parte de la inversión se va a los bolsillos de unos cuantos, pues está caro. Pero de eso hablo ahorita. Necesitamos y tenemos como meta llegar al 5% de inversión pública en 2021, es decir, crecer 2 puntitos más del Producto Interno Bruto de inversión. Solo el año pasado, en los desvíos del ramo 23 y entre la discrecionalidad presupuestal, hubo 600,000 millones de pesos adicionales. Claro que hay espacios para poder hacer eso, sobre todo si es gasto en inversión y se hace bien. Bueno, nuestro cálculo es que 5% de inversión pública, esos 2 puntitos te estimulan entre 1 y 1.5% de inversión privada adicional. Con eso podríamos estar llegando al 25% de inversión total entre pública y privada, y con ello le damos un primer jalón de 1.5 de crecimiento al Producto Interno Bruto, con inversión bien hecha. Segundo, un programa de competitividad. No me voy a entrar en ello, solo les digo algunas de las propuestas. Un ombudsman de la inversión, es decir, una agencia gubernamental que defienda y proteja la inversión privada, que aquel que quiere invertir y que encuentre trabas en el municipio, que en la delegación le estén pidiendo dinero para darle el uso de suelo, que haya alguien a quien puedas acudir a que te defienda. Y eso se puede generar, se puede desarrollar, que haya inteligencia y información para la toma de decisiones, certeza jurídica, Estado de Derecho, apoyo a pymes y emprendedores. Necesitamos generar condiciones para que quien quiere emprender encuentre la formación, el capital y las facilidades regulatorias para que su negocio tenga una posibilidad. ¿Por qué en México no ha salido un Facebook o un... Bueno, ahorita están medio golpeados, pero ¿por qué de México no ha salido un Google? ¿Por qué si vemos las empresas mexicanas más ricas son las mismas de hace 30 años? Y si vemos en Estados Unidos las empresas más ricas de hoy no tienen nada que ver con las empresas que eran hace 30 años. ¿Somos menos emprendedores los mexicanos? No, al revés. Hicimos una prueba en más de 90,000 jóvenes en preparatorias públicas, una prueba para un tamizaje para ver las capacidades de emprendimiento, y salimos por encima de Estados Unidos, por encima de Europa y muy por encima de la media mundial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, esa es una discusión más larga, no nos enseñan a que podemos fracasar, pero es un tema de formación y es un tema de financiamiento, de mercados de capital que funcionen, que se arriesguen y de generar las condiciones. Igual las pymes, porque estoy hablando ahorita de emprendedores, pero tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 17,000 estéticas, 14,000 papelerías, 52,000 tiendas de abarrote. ¿Cómo le vamos a hacer para que esos pequeños negocios entren al mundo de la tecnología?
para que controlen inventarios con metodologías más eficientes, para que compren mejor. ¿Cómo le vamos a hacer para que se vuelvan más productivos? Hay todo un tema fundamental, porque ahí tenemos 70% del empleo del país. El plan más importante para combatir la corrupción en la historia de México, yo les diría la reforma al 102 constitucional, que es el fiscal de nuestro país sea autónomo y que sea nombrado por mecanismos pulcros para que se pueda juzgar y para que las instancias de justicia contra la corrupción no sean utilizadas nada más por el gobierno a favor de quien quiera. Tenemos que, por ejemplo, les diría otro punto, la trazabilidad de los recursos. En este foro sí lo puedo decir así, a ver, el blockchain, están familiarizados con las criptomonedas, bueno, la tecnología que está atrás de todo ello es el blockchain. Mi punto es que hoy podemos saber, muy sencillo, cada peso que entra al gobierno, cómo entró, a qué cuenta se fue y a dónde se destina. Si el gobierno deja de utilizar efectivo para todo, no hay ya efectivo en el gobierno, y tenemos trazabilidad completa de todos los pesos que entran al gobierno, tenemos una mejor oportunidad derivada de la tecnología de cambiar. Y alguien dice, ay, van a tratar de gobernar con apps. No, pero sería una incoherencia no darnos cuenta las herramientas que hoy nos ofrece la tecnología para hacer mejor y más eficiente la política pública. Muerte civil a los servidores públicos, se oye muy drástico, pero así de drástico tiene que ser. Es decir, aquel servidor público que sea sorprendido en un acto de corrupción nunca más en su vida puede volver a trabajar. Se boletina, que lo sepan los bancos, que lo sepan el público en general, para que cuando entre a un restaurante le chiflen, que lo sepan, pues que lo sepan los papás, para que si sus papás te invitan a sus hijos a una fiesta de cumpleaños, sepas que a esa casa no quieres ir porque son los rateros. Vamos a una verdadera muerte civil de la corrupción y vamos a dar ejemplo que eso no lo podemos tolerar. Y por supuesto, adiós al miedo. Necesitamos volver a salir a la calle con paz y con tranquilidad. Si eso no sucede, algo está fallando también en toda nuestra estructura. Y hoy, solamente con el número de desaparecidos en el país, a todos se nos tendría que enchinar la piel y decir, algo fracasó en la estrategia de seguridad y algo tenemos que hacer diferente, porque no puede ser que se normalice que a un niño, a los jóvenes en la calle, a las muchachas, van a su casa y la sacan y no regresan. Y eso está pasando en muchos sitios de nuestro país. Si no cambiamos la estrategia en materia de seguridad, no va a cambiar. Y esto, por supuesto, tiene un impacto en sociedad, pero tiene un impacto económico al final de cuentas, y no me voy a detener en ello. Es posible crecer mucho más sin poner en peligro la estabilidad, pero debemos de pensar diferente. Sí debemos de cuestionarnos algunas variables que nos enseñaron que eran las que teníamos que seguir, pero que podemos cuestionar porque ni la economía ni la política pública son ciencia exacta. Sí hay que basarnos en evidencia para la toma de decisiones, sí hay que evaluar, sí hay que medir, por supuesto, pero tenemos que pensar diferente. Y déjenme termino con dos conceptos. El primero, lo que vamos a vivir el 1 de julio, creo yo, es quizá el momento de elección, de gobernanza más relevante que hemos tenido en el México moderno. Por ello, creo que vale la pena estudiar a profundidad. Yo nunca les diría por quién votar, lo que sí les diría es, necesitamos tomárnoslas en serio y necesitamos participar porque nos estamos jugando el país del presente y el país que vamos a heredar. Termino con una anécdota, no es anécdota, porque muchos nos dicen del gobierno de coalición, de que como el PAN, el PRD, ¿qué es eso? Pero déjenme irme a Alemania. En 2014, la primera coalición que llevó a Angela Merkel a la presidencia parecía casi imposible entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas, que es la coalición que ya lleva 3 veces gobernando y manteniendo a Angela Merkel en el poder. Pero me voy a un solo concepto en esa discusión del 2014.
Fue finales de 2013, se concretó en 2014. Y era el salario mínimo. Digo, los demócratas cristianos estaban más en el tema fiscal, en fin, los socialdemócratas. En Alemania no existía el salario mínimo. ¿Por qué no existía? Porque no había habido necesidad. En la posguerra, la verdad es que la industria era muy fuerte, los sindicatos eran muy fuertes y había un muy buen equilibrio en lo que sucedía en materia salarial. Cuando empiezan las migraciones, primero con la unificación de las dos Alemanias y después con la apertura europea y sobre todo de Polonia y del este de Europa, una migración más importante, y más recientemente las migraciones del norte de África, los que llegan a Alemania pues empiezan a jalar y a presionar los salarios, sobre todo en el comercio y los servicios, a la baja. Y es normal, digo, si llegas de Nigeria a Berlín, pues lo que te paguen para empezar una vida nueva. La discusión en esos años se dio en este sentido. Si queremos seguir siendo la sociedad que hemos construido, nadie de los que llegue se puede quedar atrás. Yo les digo, si queremos construir un país diferente, la premisa fundamental y las variables donde tenemos que incidir es que nadie se quede atrás, y hoy millones de mexicanas y mexicanos se están quedando.